Bienvenido a un nuevo episodio de Mi Buenos Aires querido. El episodio de hoy se llama El barrio fantasma de Alejandro Echavarría. Mi Buenos Aires querido. Ha sido un día difícil en el trabajo. El sonido del tranvía lo arrulla y ha terminado por quedarse usted dormido en el tranvía. Se ha pasado de estación. Se despierta en la estación Alejandro Echavarría, cuando las puertas están, precisamente, a punto de cerrar. De un sobresalto logra salir del vagón. Aún desorientado, se pregunta dónde se encuentra. Mira hacia la salida y ve el letrero con el nombre de la estación. Aliviado se da cuenta, solamente se ha pasado una estación de su destino. Sale de la misma y emprende su viaje hacia Loyola, la estación en la que debió bajarse. Afortunadamente, el camino entre Alejandro Echavarría y Loyola es bastante tranquilo. Una pendiente con casas bonitas y aceras anchas es lo que compone el trayecto. Así, al menos, hasta que algo llama su atención. Hay un caserío poco antes de llegar a la unidad residencial con edificios de 20 pisos. Una o dos calles con casas apeñuscadas al lado y lado que, por alguna razón, parecen vacías. Está cansado, sí, pero le pica la curiosidad. Quiere saber por qué 2 cuadras enteras, a la mitad de un barrio residencial de clase media, parecen estar completamente desocupadas. Se acerca y empieza a transitar por la calle que no es otra que una loma digna de un corazón atlético, corazón que a usted le falta. Las casas se ven a punto de caerse, con la pintura en decadencia y, muy importante, todas se encuentran a plena oscuridad. Al lado y lado de la calle hay un silencio que solo es casualmente interrumpido por el sonido desbordante de un camión demasiado viejo como para seguir transitando. Se acerca usted a una de ellas y nota con curiosidad que ninguna ventana tiene cortinas. La casa oscura está deshabitada. Quizá la están vendiendo, piensa, hasta que nota que la casa de arriba está en iguales condiciones y las dos de al lado igual. Ve de pronto entre la penumbra de la casa que tiene al frente un destello de luz tenue, lo que deja ver cómo se va acercando una sombra de forma desconocida. Usted se asusta. De por sí, la ausencia de alumbrado público dificulta las cosas, pero el corazón acelerado y el sudor en las manos son señal de que lo invade la adrenalina. Camina rápidamente al centro de la calle, preparado para una confrontación desagradable, y se devuelve en su camino. Esta vez cuesta abajo. Decide que mirar las casas oscuras es mala idea, pues solo Dios sabe qué carajos se esconde en la penumbra y el silencio. Fueren humanos, animales o seres sobrenaturales, está usted lo suficientemente viejo como para saber que en la oscuridad solo se esconden cosas desagradables. Al llegar a la vía del tranvía, su corazón late tan rápido que no puede seguirle el ritmo y sus manos le tiemblan tanto que no puede controlar la sensación de vacío que le sube hasta el pecho. Sin embargo, está a salvo. La sensación de tranquilidad lo va recorriendo mientras ve al tranvía pasar en su camino a la estación Alejandro Echavarría. Hablamos en este podcast del sector San Luis, un caserío que parece ser más grande de lo que en realidad es, y que sí existe y sí está abandonado. Al interior de sus casas se han tenido que hacer ya varios desalojos forzados, producto de los intentos de individuos y familias, cada cual con sus razones, de ocuparlas. Entre las estaciones Loyola y Alejandro Echavarría hay un trayecto que limita con sus fachadas. Hoy hablamos, precisamente, del barrio fantasma que desconcierta a conocidos y desconocidos y que queda a poco más de una cuadra del epicentro comercial de Buenos Aires. La historia va más o menos así. Hace 8 años, cuando las obras del tranvía de Ayacucho empezaban a tomar forma, se realizaron varios estudios geotécnicos que demostraron que, sean cuales sean las causas, 77 viviendas de los alrededores de la vía tranviaria eran inaptas para la habitación humana por riesgo de derrumbamiento. La mayoría de estas viviendas quedan ubicadas en el antes habitado barrio San Luis, que limita con el pujante Alejandro Echavarría y con el Vergel, famoso por el centro comercial La Central.
Las causas de las agrietaciones y los daños estructurales en las casas se discuten, algunas a través de demandas que llevan su curso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Doña Berta, por ejemplo, le indicó a este medio que la causa de los daños estructurales fueron unas explosiones con dinamita que los ingenieros del proyecto tranviario realizaron para romper el asfalto y la piedra de la vía que había en aquel lugar antes de que se erigiera precisamente el corredor del tranvía. Mientras tanto, las autoridades se mantienen en que, si bien es necesario concertar soluciones en las que todos los involucrados queden satisfechos, la causa real de la inestabilidad de las viviendas fue simplemente dejado al descubierto por las explosiones, causa que no es otra que la naturaleza del suelo en el que se encuentran edificadas y los diseños con los que se construyeron, diseños que, como es claro según ellos, no era el adecuado. Lo indiscutible, en todo caso, es que el que a usted lo saquen de su casa a través de prácticamente un desalojo, porque sin que usted supiera estaba viviendo en una trampa mortal disimulada, sean las causas que sean, es algo dramático. Sobre todo si consideramos que en nuestra cultura tradicional el arraigamiento al hogar es algo que cobra importancia capital, sin duda. Y es que, piénselo un momento, piense que usted ha vivido en una casa por 20 o 30 años, ha creado una comunidad en su cuadra, tiene amigos con los que ha crecido y sus hijos corren y juegan con los hijos de los vecinos, que son precisamente sus amigos y familiares. En diciembre piden permiso para cerrar la cuadra y armarse la parranda del año, parranda en la que comparten techo, comida y el cuidado mutuo de los hijos. Usted conoce a esa gente, conoce su calle, conoce su casa que quizá no es un palacio, pero ahí fue donde, por ejemplo, su mamá le dio los primeros correazos por aquella vez que perdió matemáticas en el colegio. Fue ahí donde su papá le regaló su primera PlayStation de Navidad, donde vio a sus hermanos estudiar, jugar y, en general, atravesar el camino de la vida. Heidegger decía que los espacios en los que habitamos determinan, retroalimentan y son a su vez producto de nuestra propia psiquis. Nuestro modo de pensar está circunscrito a la espacialidad en la que escogemos habitar y a su vez escogemos habitar en espacios que reflejan el modo en el que nuestra mente funciona. Es así que el espacio físico que habitamos, aún por tanto tiempo, se convierte, para nuestra mente, en algo más que los materiales que los construyen y el diámetro al que se circunscribe. Piense pues que un día, por asuntos que a usted no le importan ni le interesan, extraños empiezan a detonar dinamita a unos metros de aquel espacio que, insistimos, va más allá de su casa, de la calle y de los colores. Esa dinamita termina por agrietar aquel lugar en el que usted nunca vio, quizá por vivir como vivimos todos en el pequeño mundo de su espacio vital, defecto irreparable alguno. Esas explosiones agrietan tanto ese hogar que termina por hacerlo inhabitable, y por razones que usted no termina de entender, y de modos tan complicados que parecen hechos para no ser comprendidos, una autoridad política o institucional le indica que debe desalojar. Por la fuerza, si es necesario, le dicen, pues está poniendo en riesgo su vida y la vida de sus seres queridos al permanecer en aquel sitio. Volvamos al sector San Luis. Identificamos, después de nuestra investigación, dos problemas apremiantes. El primero no es otro que el peligro de que se convierta en una zona utilizada por organizaciones ilícitas para actividades, digamos, contrarias al orden social. El segundo riesgo es que aquellas casas, que aún no son adecuadamente demolidas, terminen en alguno de los sismos que últimamente son tan comunes por derrumbarse una tras otra de manera desordenada, cayendo cerca de la vía del tranvía o incluso cuando éste vaya pasando. El peor de los escenarios es una catástrofe cuyas proporciones es mejor ni siquiera imaginar. Para realizar este programa entrevistamos a varios afectados. Algunos expresan inconformidad con la cifra que les ofrecieron a cambio de las propiedades de sus inmuebles y han presentado querellas ante la jurisdicción, mientras que otros viven simplemente resignados a la vivienda de un apartamento que para ellos significa una desmejora en su calidad de vida. Las percepciones son subjetivas, al final no pueden ni deben ser objeto de controversia, pues son nada más que el modo en que cada individuo ve el mundo. Siguiendo esa línea, lo relevante aquí no es lo que sentimos o creemos, siguiendo nuestras primeras impresiones. Lo importante es lo que deberíamos o no hacer en el marco de una situación tan complicada.
Lo que proponemos entonces para ser el centro de la conversación es el alcance de consensos que maximicen el beneficio social, resolviendo problemas y minimizando las externalidades negativas. En diferentes análisis que hemos consultado, hay coincidencia entonces en que se debe priorizar la demolición controlada de las edificaciones. Todos los conceptos que hemos consultado están de acuerdo en que es necesario eliminar los riesgos mediante la demolición controlada y ordenada de las estructuras defectuosas. A su vez, hay coincidencia en que es necesario remover los escombros lo antes posible, pues los escombros, cuando se dejan mucho tiempo en determinado sitio, además de afectar negativamente el paisaje urbano, pueden convertirse en foco de plagas como ratas y otros. En lo que no coinciden los criterios de Ciudadanos y un experto al que entrevistamos es en el qué hacer con el espacio una vez este esté libre de estructuras defectuosas. Por un lado, algunos expresan que el lugar debería ser utilizado para establecer espacios seguros para la comunidad. Una líder de la comunidad a la que le preguntamos, doña Beatriz, nos indica que, por ejemplo, la comuna necesita una inspección de policía y una biblioteca, pues los 115.000 habitantes de todos los barrios de la Comuna 9 solo tienen a su disposición la Biblioteca Cultural El Ávila. Otros, sin embargo, refieren que sería preferible reurbanizar y vender el terreno a constructoras privadas que desarrollen un proyecto urbanístico y comercial que valorice el sector y mejore el paisaje urbano. Algunos se imaginan un parque biblioteca y una casa de la justicia que limite con la cancha polideportiva de Alejandro Echavarría y con las dos instituciones educativas que rodean las cuadras hoy fantasma. Otros imaginan una o varias unidades cerradas con altos edificios que permitan una mejora en la oferta de vivienda en la zona. El punto medio que consideramos que conserva un equilibrio entre el aprovechamiento de una oportunidad para beneficiar a la generalidad de los habitantes de Buenos Aires, así como la importante necesidad de mejorar la oferta de vivienda en la zona y valorizar las propiedades a través de la mejora del paisaje urbano, es el plantear un diseño residencial integrado a un parque público para uso de la generalidad. Parque, por ejemplo, en cuyo centro se puede construir la Casa de la Justicia que necesitan los ciudadanos y a cuyos alrededores se construye un ambiente que favorezca la integración social de ciudadanos de todas las clases y familias de todos los tipos. Esta propuesta, que eclécticamente toma la mejor de ambas posturas, requiere de un diseño urbano integrado a la cercanía de la unidad polideportiva de Alejandro Echavarría, a la estación del tranvía que lleva ese nombre y a la vía Medellín-Santa Elena con la que limita. Necesitaría gozar de un diseño que no afecte la velocidad del tránsito en dicha vía y que tampoco oscurezca el pintoresco espacio que es el barrio Alejandro Echavarría. Como reflexiones finales nos proponemos pensar en el ejemplo del sector San Luis, hoy barrio fantasma por causas de perversa complejidad, como una oportunidad para reflexionar, tal como lo hemos visto a lo largo de este programa, sobre multitud de asuntos. Desde la importancia de nuestra idea de hogar desde el punto de vista de la construcción de la psiquis y lo que éste significa en el proceso de formación de nuestra identidad, tanto acerca del cómo nos definimos para nosotros mismos, como al respecto de la manera en la que vemos al mundo. Esto nos permite además reflexionar sobre el choque que a veces se presenta entre el bienestar general y el particular, así como sobre las naturales resistencias que surgen contra la imposición del desarraigo. Abre la puerta a conversaciones más profundas sobre las formas de hogar que construimos en un ambiente urbano, cuya perpetua transformación, producto de las dinámicas económicas, en ocasiones puede chocar con nuestra cultura del arraigo. Lo que acabas de escuchar fue una producción de El Estadista Comunitario. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 9 Buenos Aires a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.